Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video. Mi nombre es Sofía. Si es la primera vez que pasas por el canal, te invito a suscribirte y a regalarme un like si el video te gusta. Hoy vamos a trabajar con unos morrones. Y nuestros materiales de trabajo van a ser los siguientes. El bloc Armate de 15 por 20 y los lápices acuarelables Color. Igual vos podés usar los que vos tengas. Y acordate que los lápices, en este caso, vamos a trabajar con acuarelables, así que cualquier lápiz acuarelable que tengas funciona. Ahora te muestro la imagen de referencia, que también te la voy a dejar en la tarjetita y en la descripción. La imagen de referencia que vamos a utilizar es esta, ¿sí? Son unos morrones. Te la voy a dejar, acordate, en la tarjetita o en la descripción. Puedes sacarle una captura de la pantalla si querés también. Es una imagen de Pinterest. Así que bueno, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es el boceto. Para hacer el boceto tenemos que primero proteger las hojas proteger el bordecito. Para eso vamos a utilizar una cinta de papel convencional. Para cada lateral vamos a protegerlo de esta manera. Puedes sacar si quieres la hoja del bloc, es indistinto. Este papel no es la primera vez que lo pruebo, la segunda vez que lo pruebo. La primera te dejo en la tarjetita el trabajo que hice, si quieres verlo. Ahora vamos a usar lápices acuarelables. En la ocasión anterior habíamos utilizado las acuarelas Munchio. No sé si se dice así, pero bueno, esas acuarelas de Winsor & Newton son mis favoritas, podríamos decirle. Y como no sé si es la primera vez que pasas por acá, te cuento que yo al inicio con las acuarelas me llevaba pésimo. Pero pésimo, porque yo arranqué con acrílico a pintar. Entonces yo estaba tan acostumbrada a que el acrílico seca pero casi instantáneamente, y pasar de eso a las acuarelas, no sabes la tortura que fue, hasta que les agarré la mano. Para hacer el boceto directamente vamos a ir con los lápices de colores, ¿sí? Directamente con los lápices de colores. A mí me encanta cuando hago trabajos desplegar así las bandejitas, porque yo no entiendo a la gente que usa, o sea, están todos los lápices sueltos y no podés ver así abiertos. Es muy difícil para mí cuando tenés que estar revolviendo. A mí me gusta verlos a todos así y ir directo al que quiero. Bueno, en este caso vamos a hacer un boceto. El boceto lo ideal sería hacerlo con un amarillo. Pero ¿qué pasa? Si yo hago con amarillo, ustedes no van a ver prácticamente nada. Entonces vamos a hacer con un naranja. ¿Sí? Si bien el boceto está vertical, yo voy a tomar un plano horizontal. ¿Sí? Voy a tomar un plano horizontal de lo que estamos haciendo. Y vamos a empezar esbozando suavemente los morrones, ¿sí? Voy a ir haciendo el óvalo. Recuerda que puedes suscribirte, es gratis y a mí me ayuda muchísimo. También puedes hacerte miembro si quieres ayudar un poquito más al canal, para que estas clases puedan seguir funcionando, básicamente. Bueno, estoy más o menos calculando el tamaño que va a tener el morrón, que está en primer plano, que vendría a ser nuestro protagonista. Vamos a hacerlo un poquito más grande.
el que hagamos el boceto, voy a arrancar mejor por el protagonista. Porque suelo arrancar por el protagonista, no sé qué pasó, que me distraje. Bueno, entonces, el que hagamos el boceto con estos lápices lo que hace es que después no tengamos ningún tipo de residuo de grafito, básicamente. Y eso es genial. Si vos querés hacerlo, perdón que me tiré a hacerlo así nomás, vamos a hacer un círculo, un óvalo mejor dicho, para la parte de adelante, medio inclinado, y acá vamos a hacer como un no sé cómo se llama, un rectángulo medio con la parte de atrás inclinado, y ahí vamos a sacar la forma del morrón. La parte de atrás voy a curvar, hacer pancita, curvo hasta ahí nada más, y ahora divido, bajo recto y hago otra pancita, y la parte de abajo voy a ir para adentro, pancita más pronunciada, corto un pedacito y voy por afuera del óvalo. Ahora la parte del morrón central. En el centro, no, un poquito a la derecha. Siempre me cuesta. Tengo que mover el brazo para hacer con la derecha e izquierda. Sí, vamos a hacer un círculo, un óvalo mejor dicho. Y adentro, bien contra el costadito de ese óvalo, un medio círculo. Yo acá no voy a buscar que el morrón quede exacto. ¿Sí? Partamos de que no queremos que el morrón quede exactamente igual. Bueno, entonces esta parte vamos a cerrar hasta el centro, continuando la pancita de esta manera. Arriba vamos a hacer una pancita interna. De acá vamos a hacer curva al revés y pancita de vuelta hasta más o menos esta altura. Después, abajo, vamos a hacer, en vez de I, vamos a hacer como una Y en el bordecito. Y curvamos hasta la mitad de esta parte. Curvamos. Acá hacemos otra Y. Curvamos. Esta parte no tiene que quedar exacta. Vamos a hacer algunas más gorditas, otras más anchas, otras más finitas. Porque el morrón es un morrón y no tiene esa parte tan perfecta. Cerramos ahí y damos la vueltita. Tenemos que hacer un corte más. Acá, más o menos. Esta parte va así, hasta la marca que hicimos. Y después panza. Y acá cuando termines tenemos que hacer apenitas contra curva y vamos afuera. Entonces, ahora vamos a remarcar el boceto que es el que corresponde. Para la parte interna del boceto, que es verde, vamos a ir a un color verde. Sí. Vamos al verde. ¿Cuál verde? Uno clarito. No vamos a hacer uno oscuro. Cualquiera clarito. Y acá vamos a hacer. Este es muy flúor. Tiene que ser clarito, pero no flúor. Ahora vamos con este. Siempre bien afilado el lápiz, por el amor de Dios. Porque si no, no vamos a poder hacer detalles. Bueno, vamos con el verde. Entonces, acá vamos a hacer en cada uno de estos espacios que tenemos, en cada esquinita, como una U. Una U. Una U. Este, como es muy grande, vamos a hacer una al medio y otra al centro. Una U. Acá también uno al medio y otro al centro. Bien, ahora vamos al morrón número 2. Para el morrón número 2 vendría a ser, vamos a hacer el que está a la derecha.
¿sí? Porque es el que está más cerca, el otro está un poco más lejos. Entonces, recordemos, la parte de arriba es un óvalo. Lo vamos a hacer entero, por más que rayemos el anterior. Suavemente lo hacemos entero. Óvalo. Podés, si querés, hacerlo un poco más grande, el morrón, date la libertad. El óvalo puede ser un poco más deformado también. Los morrones son más, no tan geométricos. Y la parte de abajo, un cilindro. Sí, acá tenemos hojas, entonces esa parte no la dibujamos porque la vamos a dibujar con verde. Un cilindro, me imagino, como dibujaría. Ahí. Dentro, en este caso más cerca de arriba y a la izquierda, un pequeño óvalo. Y ahora empezamos a dividir. Vamos a hacer una pancita ahí y una pancita ahí, como una Y, ¿sí? Y dejo un espacio, panza, voy hasta el óvalo que marqué de afuera y ahí es cuando me meto hacia adentro para darle esas formas raras. No tiene que quedar igual, acuérdate. Y ahora vamos del otro lado, pancita, llego al óvalo y me voy metiendo adentro y me mando por afuera. Parece un corazón, ¿no? Y ahora pancita, por fuera el óvalo, marco el borde, acá otra pancita, cuantas quieras, Y, pancita, Y, pancita, y acá también lo vamos a separar. Esa parte ya no se ve porque está detrás del otro morrón. Bien, ahora nos quedamos con la parte que nos quedamos del morrón. Nos quedamos con esa parte, con esa parte, con esa parte, esa parte, parte externa, parte. Bien, y vamos a la parte interna, el verde. Y en cada lugarcito vamos a hacer U. Esta parte no se ve. U. Si queda muy grande el espacio, hacemos 2 U. Bien. Y en la parte interna que no hicimos acá, vamos a hacer otro circulito, en este caso más cerca de la izquierda. Y un piquito con otro circulito arriba. En la parte de arriba también podemos hacer un óvalo más grande, otro más chiquito y romper la formita. Romper. Sí. Ahora vamos a hacer el último morrón. Para el último morrón repetimos el proceso. Hacemos un círculo, óvalo. Acuérdate que no tiene que quedar perfecto. Vamos a deformar un poquito este morrón, que los otros quedaron muy perfectos. Y para abajo un cilindro más flaquito que el círculo. Hasta ahí. Ahora en el centro, más tirando para arriba, un óvalo. Y acá vamos a empezar a dividir. Panza. Llego al punto del óvalo, doblo, panza, aprovecho la protuberancia del óvalo y me quedo con el borde, aprovecho la siguiente protuberancia del óvalo, Y, bajo, Y o T invertida, bajo, panza y otra panza. Llego al óvalo y doblo, ¿sí? Ahora la parte, vamos a remarcar, nos quedamos con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, con esto y esto.
parte interna, U, 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 U. Óvalo medio torcido, vamos a hacer esta y otro círculo y rompemos. Ahora vamos a sacar un poco lo que no es de boceto, ¿sí? El resto, aunque sea de color, porque por ahí nos estorba para los brillos. Bueno, para hacer las hojitas, primero lo que voy a hacer va a ser el borde de las hojitas donde quiero que esté ocupada. ¿Sí? Entonces yo quiero que estén ocupando ahí. Vamos a hacer borde irregular. Van a estar ahí. Hago como que me temblequea la mano. Todo este espacio va a ser hojas. Ahora cierro bien el morrón que estaba ahí en medio de cerrar. Después, ¿qué tenemos? Tenemos una carpetita que esa no sé si la vamos a hacer, vamos a evaluarlo, pero vamos a ir con el color del tronco, donde están apoyados para hacer el bordecito de la carpetita. Por ahí la simplificamos, porque la idea hoy no es hacer algo hiperrealista, sino que hacer algo disfrutable. Últimamente estoy con esa de hacer algo que me haga disfrutar el trabajo, no tanto estrés. Y vamos a hacer el tronco, que en nuestro caso se va a ver poco, porque el plano que elegimos es un plano mucho más cercano. Bien, entonces ahora vamos a comenzar con el amarillo. ¿Sí? El amarillo lo vamos a utilizar para darle las capas. Vamos a sacarle punta primero. Vamos a dar las capas primeras en el morrón principal y vamos a evaluar en cuál más vamos a hacer, ¿sí? Porque esto es así, paso a paso. No es que yo tengo el dibujo en el cerebro y ya lo hago directamente. No, vamos haciendo de a poco. Bueno, entonces, estos son lápices acuarelables, recuerden. Entonces al final va a pasar la magia. Quédate hasta el final porque a mí me encanta. Voy a tratar de esquivar la zona donde va a estar el brillo ubicado, ¿sí? Ya de entrada voy a empezar a pensar en el brillo. No voy a pintar por pintar, no. Voy a empezar a pensar en el brillo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, vamos a dar algunos toquecitos amarillos en algunas zonas donde veamos, tampoco vamos a hacerlo hiperrealista, ¿sí? Entonces vamos a hacer un poquito. Tiene una luz interesante la imagen. Yo no sé si es una imagen de IA, no lo sé. Me gustó y acá estamos dibujando. Yo creo que no importa tanto si es una imagen de IA, más bien lo que importa es que disfrutes el proceso y que te ayude a mejorar, ¿sí? Sea IA o no sea IA. Bueno, ahora vamos a ir con un rosa. Porque si vos te das cuenta, en algunas zonas vas a ver que este rosa está en las partes de los brillos. Por ejemplo, acá vamos a encontrar un brillo rosa. También vamos a encontrar un brillo rosa en esta zona. Hay que focalizar los brillos más potentes donde están ubicados y evitarlos porque los brillos blancos van a ser del blanco del papel. Entonces yo estoy calculando el espacio de los brillos que no son tan potentes, ¿sí? Los brillos intermedios. Primero hicimos los amarillos, ahora estamos haciendo los rosas. ¿Sí? Después vamos a ver que hay otro color más. Trata de a ver, comentame, a ver qué otro color ves en los brillos. ¿Sí? Ejercicio práctico. Este es un ejercicio práctico en tiempo real. Estamos subiendo varios, así que si querés suscríbete. Y dibujás junto conmigo, ¿no? Porque esa es la idea. Y si lo llegas a hacer, me podés etiquetar en Instagram
para que yo los vea, si tenés ganas. ¿Y ya te diste cuenta de cuál es el otro color del brillo? ¿Lo viste? Hasta ahora tenemos, prácticamente son lápices, como si fuese lápiz de cualquier color que uses, ¿sí? Hasta ahora no pareciera que fuesen lápices acuarelables, ¿sí? Esta parte es igual, no pasa nada, no cambia nada, esta parte es totalmente igual. Lo que tienen estos lápices es que yo me tengo que frenar porque yo quiero, echarle agua, quiero echarle agua, ¿viste? Es como, quiero ver la magia. Pero bueno, paciencia, por favor, señores, señoras. Porque si vos adelantas la aplicación del agua, podés arruinar. Entonces hay que tener paciencia. Bueno, vamos al siguiente color que vamos a utilizar para los brillos. Y, ¿ya te diste cuenta cuál es? Un violeta. Es un violeta. En alguna zona, ¿sí? Es como que del lado, fíjate que del lado de nuestra derecha viene como una luz media fría. Podríamos también hacerlo con un celeste, pero siento que me queda más armónico el violeta. También no tiene que quedar igual, 100%, ¿sí? Acordate que la referencia simplemente es algo que te inspira a avanzar. Sí, ahora vamos a empezar ya con los tonos más anaranjados. Vamos a ir oscureciendo de a poco, ¿sí? Este es muy naranja, muy rojo. Vamos a un naranja más naranja. Primero que voy a hacer va a ser encapsular el brillo donde lo voy a ubicar para no pintarlo. Ese solo, porque ese justamente tiene alrededor naranja. Entonces ese sí lo puedo encapsular. Primero vamos a hacer alrededor de los brillos, pasarle este naranja, para que la transición entre un color y el otro sea suave, ¿sí? También vamos a hacer un poco más aparte de los brillos, pero básicamente estamos haciendo entre los brillos y el siguiente color. ¿Vos conocías estos lápices? Yo hace bastante que los tengo y la verdad es que los uso bastante. Doy clase de dibujo yo, online, y solemos utilizar bastante estos lápices en las clases de dibujo online. Si vos querés tener clase conmigo, me puedes mandar un mensaje y coordinamos. Acá lo que voy a hacer es dar una capa base antes de aplicar el oscuro, porque en las partes donde no voy a aplicar el oscuro, quiero que esté el naranja base. Sí, pero no estoy pasando a lo loco, sino que estoy analizando, mirando, miro la referencia, pinto, miro la referencia, pinto, miro la referencia, pinto. Y analizo dónde voy a poner a cada milímetro. Es como un ejercicio constante, el mirar la referencia, pintar, mirar la referencia, pintar, mirar la referencia, pintar. Como te dije, no pinto sin pensar.
Pienso todo el tiempo, analizo todo el tiempo lo que estoy haciendo. Todo el tiempo analizo. Y acá, entre los brillos, no puedo tapar todo el color de abajo. Bueno, y este blog de dibujo hace poquito que lo descubrí. También lo compré, no me dieron nada. Si quieren alguna marca que pruebe sus productos, pueden también mandarme un mail o por Instagram. Pero yo voy a ser sincera. Si no me gusta, no voy a decir, así que calculo que será por eso que no, que no me mandan nada. No lo sé. Entonces, bueno, uno tiene que comprar lo que quiere. Igual dentro de todo está bueno porque tenés la libertad de utilizar el material que vos quieras, ¿no? Yo agarro hoy y digo, quiero pintar con esto, y voy y pinto con esto, y listo. Nadie me dice qué material usar, qué material no usar. Vamos mirando y pintando, mirando, pintando, mirando, pintando, mirando, pintando. Continuamente. Yo sé que hay gente que empieza desde los colores oscuros. Admiración total para esa gente. Yo no puedo. Me da terror, pavor equivocarme. Porque si no importa cuánto estés dibujando, siempre vas a tener errores y miedo. Eso no se pierde. Se trabaja con el miedo. Este papel tiene un poquito de textura, ¿sí? Por eso vos vas a ver que se está viendo la textura mientras estoy pintando. Yo, si te das cuenta, trabajo por capas, ¿sí? Hay gente que trabaja por objeto, empieza, termina, o por sector. Yo no, yo trabajo por capas. Es una vieja costumbre de la aerografía. ¿Sabías que hago aerografía? Te dejo un video ahí en la tarjetita si querés chusmear un poquito, pero más que nada subo las banderas que hago a Instagram, así que ahí vas a poder ver mejor. Últimamente estuve bastante ausente en redes porque estuve haciendo un montón de cosas en la casa. Ya les estuve contando algo, pero bueno, ahora ya terminamos dentro de... Bueno, en realidad nunca se termina, ¿viste? Que en la casa nunca se termina. Es una tarea infinita. Pero bueno, dentro de todo quedó bastante aceptable como para seguir trabajando, empezar a trabajar en algo que no sea ordenar, pintar, barnizar. Bueno, vamos al siguiente color. Con el siguiente color vamos a ir a un rojo más fuerte. Vamos a sacarle punta. Siempre el material que usas tiene que estar acorde a las necesidades.
Se me partió. No son de partirse estos lápices, Los he usado bastante y están bastante larguitos. ¿Por qué? Porque no se parte la punta. Pero se me partió. Bueno, vamos con el rojo. Vamos a empezar a meter un poquitín más de presión también. Trabajamos con degradés en las partes de las uniones, de un tono con el otro. Bueno, y en la aerografía se trabaja así, por color. Entonces vos tenés que saber formar el color poco a poco, tener paciencia para que se produzca el resultado final. Por eso muchas veces cuando te piden foto de cómo va el proceso, es contraproducente mandar esas fotos, porque está el trabajo bastante avanzado, pero por ahí el cliente no entiende cómo es el proceso, cómo se hace el trabajo final. Y cuando vos le pasas la foto te dice, pero no sé, no me gusta. Y claro que no te gusta porque te faltan capas de colores, pero ahora vos me metés la presión psicológica de que no te está gustando, y yo, si bien entiendo que es que no te está gustando, me trabajo mal, porque ahora trabajo con angustia de que me estás diciendo que no te está gustando, y después cuando te lo entrego decís, está espectacular, y yo trabajé sufriendo. ¿Entendés? Por eso no es tan prudente mandar fotos del proceso. Yo trato de retrasar lo más posible las fotos del proceso por esto mismo, porque hace muchos años que estoy haciendo banderas y me ha pasado un montón de veces esto que te estoy comentando. Y la gente no es que lo haga de mala, sino que simplemente tienen ansiedad de ver cómo va el trabajo y te la transmiten esa ansiedad y no es muy bueno. Bueno, y hasta acá llegamos por el día de hoy. Espero que hayas disfrutado el video. Recordá que lo vamos a continuar en un próximo video, así que suscríbete. Te dejo un beso enorme y nos encontramos muy pronto. Chau, chau.